agradecerle al Señor este tiempo, amén. Buen Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo en el cual podemos adorarte, bendecirte y también recibir de tu palabra para edificarnos, para estar firmes y seguir adelante en este hermoso camino que es Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa, Dios, y bendice esta palabra que llegue a cada uno de los lugares, a cada una de las personas, Señor, que lo necesitan a través de las transmisiones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermanos, ocupen su lugar. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. ¿Ya lo tienen? Vamos a esperar con gusto a que todos tengan la cita bíblica. ¿Sabes? Hoy en día, una de las doctrinas más laceradas, más atacadas por el enemigo y por las nuevas corrientes doctrinales es la salvación. Por ejemplo, el llamado cosmos, wow, que antecede desde el llamado Big Bang, desde aquel entonces. Que la naturaleza, que este mundo, que este universo, todo fue creado a causa de una gran explosión. Y que de ahí se fue formando y ahí fue evolucionando. Ahora dicen que el ser humano no necesita de nada porque es autosuficiente. Que es un centro de energía el cual puede solucionar todo, incluso la eternidad. ¿Tiene idea de esto? Esto lo hace el enemigo para confundir a las personas y, como dice la Escritura, de ser posible, a los mismos escogidos. Por ejemplo, ¿ya tiene la cita bíblica? Amén. No. Primera de Corintios, Ok. capítulo 1, verso 30. Dice así, amén. Siga con su vista, ponga atención y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiero leer hasta ahí. Imagínate, hay gente, por ejemplo, hoy en día las universidades están saturadas de estas supuestas doctrinas, de estas nuevas enseñanzas, empezando por la evolución, la más famosa, cuando la Escritura dice, el Salmo 100, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y la continuación es que el ser humano tiene que acudir y creer en Jesucristo para ser salvo. Y estas nuevas corrientes están intentando derrocar la Escritura con una nueva opción, una nueva oportunidad. Por ejemplo, esta que les digo que el ser humano es un centro de energía y que con prepararse, con estar bien consigo mismo, ya puede llegar a un paso a la eternidad. Cuando aquel carcelero pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Recuerdan? Hechos 16. Los apóstoles le contestan, después de aquel milagro, cuando estaban alabando, las cadenas son rotas, las puertas se abren, ellos le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y imagínate que alguien está ahí y les dice, no, tú no necesitas eso. Y el problema hoy en día es que muchas personas, aún creyentes, se van a consultar cómo es la falsa doctrina. Y no necesitamos checar cuál es la falsa doctrina. Necesitamos ubicarnos cuál es la verdadera doctrina para estar firmes en lo que creemos, en lo que somos. ¿Sí? Hoy vamos a ver
3 puntos. Hablar de santificación me implica utilizar la próxima semana, y quiero que siga conmigo a través de la Biblia. La salvación implica 3 cosas: justificación, redención y santificación, y las 3 están basadas o son alcanzables por el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, quiero empezar con la justificación. La semana pasada lo mencionábamos en uno de los puntos, ¿lo recuerdan? Mencionábamos Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Ahí encontramos que la fe es el medio de la justificación. Y cuando hablamos de justificación, vaya en su mente y lleve una escena, y llegue a una escena judicial. ¿Alguien ha estado aquí ante un juez alguna vez? A mí me da miedo estar. Levanten la mano, sin ni nada. Todos. Yo una vez estuve ante un juez, pero yo estaba de acusador, o sea, yo estaba defendiéndome. Tuve un accidente y estaba reclamando mis derechos, que me recuperaran mi moto. Fue la única vez que estuve en un juez. A Dios gracias no he estado del otro lado del banquillo de los acusados, ¿verdad? Espero no estarlo. Bueno, en una escena judicial. Dicen que el hombre, vamos a hablar de pecado, porque el juez es Dios. Dicen que el ser humano tiende a pecar de 3 a 5 veces al día. Mentir. Nada más con esa. Multiplícalos por una semana. Vamos a cerrarlo en 5, ¿está bien? 5 a diario. Por 7, 35. Multiplícalo por 30 días que tenga el mes. 900. ¿Sí? Cerrando números. ¿En un mes? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿A un año? En 10 meses son 9,000. Más 1,800 del otro son 1,080. En 10 años, 10,000. ¿Cómo llegan? 10 años. Y vivimos un promedio de, la Biblia dice, nuestros años son 70 y a los más robustos 80. ¿Sí? Pero vamos a cerrarlo en 70. ¿A quién quiere vivir más de 70 años? Bueno, pues allá usted y Dios. Entonces, ¿de cuántos hablamos ya? Nos quedamos en 10,000. Es mucho. ¿Cómo llegaríamos ante el Padre y nos preguntaran, tú eres, ¿cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Recuerden que Dios conoce los corazones. ¿Cómo nos declararíamos ante el Padre? Culpable. Y se acaba. Ayer le pregunté a una persona, le pregunté, ¿cómo empiezo a evangelizar? Si llegaras al cielo y murieras, si murieras y llegaras al cielo y le dijeras, y el Señor te preguntara, ¿por qué razón te debo dejar entrar a mi gloria? ¿Qué le dirías? Y dijo, ya sé por dónde vas. Yo fui cristiano mucho tiempo. Le dije, ¿me dejas orar por ti? Me tuve que ahorrar todo. Dijo, sí. Culpable. La justificación representa una escena judicial. Pero imagínate que la consecuencia de estar ante la presencia de Dios es una deuda. Quiero que vaya conmigo a Romanos 4:25, perdón. Y imagínense. Cosas culpables. Entonces entendemos que somos culpables. Mira, me encanta esta cita. El cual fue entregado por nuestras, no siquiera es una, son muchas, nuestras transgresiones. ¿Sí? Y resucitado para nuestra justificación.
para nuestra justificación. Imagínate que estás aquí, es culpable, pero como hay alguien que pagó lo que tú debías, tú estás siendo justificado. Y el juez, que es justo, como alguien ya pagó, ¿cómo le hacen? Te declaro inocente. ¿Se da cuenta de eso? Y las cargas del pecado son absueltas porque hay alguien que ha pagado. Justificación. El pecado que cometiste está justificado en Cristo Jesús. Justificación. Quiero que vaya a Romanos 5, ahí mismo, creo que es la misma página, de diferencia de algunas Biblias. Romanos 5, 16. ¿Alguien lo tiene? Yo lo puedo leer, pero espérenme, porque ya se me apagó la luz. Con luz no veo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino, gracias, a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Aquí hay un juego de situaciones, porque mira, un solo pecado. Vamos a la historia. Adán y Eva peca y nos hereda el pecado. Por eso David dice: en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? El niño, por muy inocente que quiera, recién nacido, su condición es de pecado. Y va creciendo, fíjate, y va creciendo, y nadie le enseña. Nadie le enseña al niño. Pero está jugando. Llega un niño, llega a veces su sobrino, su primo, lo que quiera, bebé, y esconde los juguetes así. ¿Y quién le enseñó? Nadie le enseñó, ya lo trae. El ser humano tiene una tendencia de pecado. Se lo ha heredado. Por eso dice, por un pecado. ¿Sí? Pero, ¿qué dice? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo, a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Se da cuenta? El don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Cuál es el don? El regalo que nos da Jesucristo. Por eso yo empiezo así a utilizar diciendo, el cielo es un regalo. No tienes nada que hacer. Luego encontramos, vaya ahí mismo en el capítulo 5, pero ahora en el verso 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera por la justificación de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. ¿Sí? Y lo que dice, vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿En quién somos justificados? En Cristo Jesús. No vamos a ser justificados por lo que hay, por la potencia, por la capacidad, por la energía que hay en tu vida. Espérate. No es así. Somos justificados en Cristo Jesús. Su vida, su obra es la siguiente, porque luego decimos el sacrificio de Cristo. No. La obra de Jesucristo es, desde la condición en que nació, su vida, su sufrimiento. Quiero abrir un espacio. Por ejemplo, hablan de la sanidad, diciendo, tú eres tu propia energía, tú puedes concentrarte y decirle a la enfermedad, vete, con un misticismo basado en la escritura que dice la declaración positiva. Diciendo, pero tú eres la fuente de energía, tú eres la fuente de sanidad. No es cierto. Isaías 53 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Se fija la diferencia? Cómo el diablo intenta hacer abajo
la doctrina de Cristo con sus supuestas enseñanzas. Por eso es que tenemos que estar alertas. Entonces la justificación vino a causa de el pecado a través de un ser, Jesucristo. El punto número 2 que nos implica esta enseñanza lo vemos ahora en la adopción. Si se fija, bueno, yo me brinqué el proceso en el capítulo que leíamos, Primera de Corintios 1:30. La redención, si bien es cierto, la justificación nos habla de una escena judicial, la adopción, la redención, estas dos situaciones vamos a empezar por la redención, ¿sí? La redención nos enseña en ambos casos una escena familiar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando alguien debía mucho, cuando alguien debía demasiado y que ya no podía pagar, ¿le ha pasado que a veces las finanzas se van abajo? Pues no es nuevo, esto está desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el caso de Ruth, llévese de tarea leer todo el libro de Ruth. Nos habla, es específicamente la parte que más explícita que habla de la redención. Ya no podía sostenerse. Recuerden que las cosas estaban muy mal. Vaya al libro de Ruth, por favor. Y por ejemplo, hay una situación muy interesante. Cuando ella se ve implicada en escasez, pero el problema es cómo pretende. 4:7, ¿alguien lo tiene, por favor? ¿Alguien lo tiene? Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. A ver, ¿hacía cuánto? ¿Hacía ya? No era nuevo. Ahora, para que lo entiendan, ¿qué pasaba cuando alguien debía algo? Necesitaría ir al segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1, cuando una mujer se acerca al profeta Eliseo y le dice: Señor, tu siervo, mi marido, ha muerto. Ya. Dice, o sea, yo pienso que el profeta sabía, porque ya se murió. Dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Dice, pero ha venido el acreedor para tomar 2 de mis hijos por siervos. Era la manera en que se tenía que cobrar. Y a estos jóvenes tenían que trabajar 7 años cada quien hasta que viniera alguien y pagara esa deuda. Y el ser humano estaba endeudado con Dios a través del pecado. Y el acreedor es el diablo. Y siempre les he dicho, el diablo no juega a ser diablo. Por eso el creyente no tiene que jugar a ser creyente. Porque él vino a robar, a matar y destruir. Entonces, él tiene una deuda y que cobrar. Y no va a venir, ay, pues si quieres págame. Y si no, él viene, destruye. Y el acreedor ha venido a mí para tomar 2 de mis hijos. Así es que había que pagar esa deuda. Pero no tenía con qué. Ni esta mujer viuda, ni Ruth. Y el ser humano está en las mismas condiciones. No puede pagar su deuda de pecado por su condición de pecado. Discúlpeme la redundancia de la palabra. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que venir alguien y tenía que pagar. Alguien de su familia. Y que además quisiera. Tenía que ir y consultar. ¿Quieres pagar mi deuda? Y luego a veces en la familia encontramos el apático. ¿Por qué voy a pagar tú? Si tú te endeudaste, yo te decía, cuida lo que ganas.
Y a veces en la familia encontramos menos respuesta. No sé si le ha pasado. Alguien tenía que querer. Alguien. Entonces va y le dice, ¿quieres o no quieres? ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Jesucristo quiso pagar la deuda que nosotros teníamos. Mientras que allá les dicen, sí, tú solo puedes arreglar las cosas, aquí la Escritura nos dice claramente que el hombre no puede hacer nada por su salvación. Pero no todo se queda ahí, sino que en realidad encontramos la solución a través de Jesucristo. Él quiso pagar la deuda. Quizás, por ejemplo, para poder entenderlo, necesitaríamos ir capítulo 4 de Ruth, verso 6. Nuestra hermana leyó el 7, ¿verdad? Sí. Yo quiero leer el que sigue. Quiero leer el 4.6. Bueno, el 4.4, vaya conmigo al 4.4. ¿sí? Y yo decidí hacértelo saber, decirte que la compres, hablando de Ruth, en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Por eso les decía, tendría que venir y querer. Y dice, y si no quieres redimir, dice, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y después de ti, respondió, yo redimiré. De paso voy a leer el 5, dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemi, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Dice, respondiendo el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho porque yo no podré redimir. ¿Se fija? Tenía que querer, tenía que poder. ¿Y qué encontramos en el caso de Jesucristo? Este podía, pero había alguien más arriba de él. Y este dijo, no puedo. A lo mejor daño mi heredad. Le dice, redime tú. Imagínate. Yo me imagino una escena en el cielo, una posible discusión. ¿Quién va a pagar el precio? A lo mejor un ángel quiso decir, yo no podía. Jesucristo dijo, Padre, yo pago el precio. Y vino y nos ha redimido. Pagó nuestra deuda. Piensa un poco en la cruz, en la escena de la cruz. La escena de la cruz es primera de Juan, Evangelio de San Juan capítulo 19, del 28 al 30, entre otras cosas le dan vinagre y así, pero me gusta cómo termina. Y dice, consumado es. Ya está pagado. Algo así. Ya está pagado. Entonces entregó. La deuda está pagada. ¿Qué debes? Tienes un pendiente con Dios. Ya pagó el precio. Justificación y redención. Pero ahora resulta ser, ya tenemos, nuestro acreedor dice, bueno, pues ya me pagaron, lo suelta. Pero ahora, ¿qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a hacer el ser humano? ¿A dónde va a ir? No tenía una casa a donde llegar. Aquí entra en acción la adopción. El resultado, la consecuencia, una escena familiar. Porque ahora encontramos en Juan capítulo 1 verso 11, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibió, mas los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos adoptados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta cómo cambian las situaciones? Antes sin Dios, sin fe y sin esperanza, y ahora somos
hijos de Dios. Cuando creemos en Jesucristo, llega la adopción del Padre y no más somos errantes. Amén. Cuando te digan, es que necesitas hacer esto para ser hijo de Dios, no es cierto. Yo leí un acta de bautismo que me dieron cuando era niño. Me dijo mi mamá, ¿qué? No sé para qué la guardé hace 2 años. Le dije, ¿qué es? Es tu acta de bautismo, tu certificado de bautismo. Y decía ahí, el bautismo nos hace hijos de Dios. No es cierto. Lo que nos hace hijos de Dios es creer en Jesucristo. ¿Se fijan? Y yo dije, wow, fui engañado todos estos años. No muchos, gracias. Adoptados. Adoptado por el Padre. Adoptado por el Dios vivo. ¿Se fijan? Quiero que entienda esta parte. Somos hijos de Dios por adopción. ¿Se fijan? Ahora, por ejemplo, en los asuntos romanos, el código romano es entre las leyes el más apegado. Por ejemplo, había un emperador que tenía su hijo biológico y tenía su hijo adoptado. Mucho se daba. Y este hombre, a la hora de decidir, dijo, le voy a dejar el lugar a este hijo. Era adoptado. ¿Y eso qué tiene que ver? Era su hijo para todos sus efectos, con los mismos derechos que el otro. Era su hijo. Así es que no te sientas más, no te sientas menos. Eres hijo de Dios y es tu Padre, es nuestro Padre. Por eso Jesús enseñó, y cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en el cielo. No tenemos una falta de identidad. Soy hijo de Dios. Tengo un Padre. Me gusta un canto que dice: tengo dueño y soy amado, soy querido. De ese tamaño. Así es que ya no más somos errantes, ya no más no tenemos patria, no tenemos un Padre que ha dado todo por nosotros. Así es que cuando lleguen a usted y hable esto con sus hijos, a lo mejor usted ya no va a la universidad, pero tiene hijos que en un momento van a ir y van a recibir ciertas enseñanzas, ciertas influencias, y quizás quizás no directamente de un maestro, pero alguien, un compañero le puede influenciar y le puede decir: no, hombre, estás loco. No, tienes que entender. Cuando Jaciel estaba en México en la escuela, llegó y me dijo: dicen que venimos del chango. Tú diles que sí. Dile que a lo mejor su abuelo era un... Pero nosotros somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Que nada nos mueva de lo que creemos. Porque hemos sido justificados. Hemos sido redimidos y hemos sido adoptados. Cuarto, solamente es una introducción. Santificación. ¿Se fijó que estaban las 3 partes? Santificación. Hay una mancha. ¿Se fija una diferencia? El sacrificio en el Antiguo Testamento era para cubrir el pecado. Solamente cubría. Y cuando Juan el Bautista identifica a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se fija la diferencia? El ser humano. Alguien, a ver, hermanos, a la hora de una mancha, ¿con qué la quitan? ¿Con qué la quitan? Ayúdenme a interactuar conmigo. Hermana, ¿qué usa para quitar una mancha? Cloro. Cloro. Usted dijo cloro. ¿Alguien más? ¿Qué usa? Yo no lavo. Pues, si es de usted que usa laser, se la quitan, se la queman. Laser. ¿Laser? Dijo mi esposa: ¿ya viste la camisa? Sí. ¿Está manchada? Le dije: sí. ¿Qué manchada? La tiró. ¿Quién le planchó? La tiró y a mí me gustaba mucho. Ya no tuvo solución. No. Bueno. La tiró. El ser humano no tenía solución.
tenía que vivir sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. ¿Y sabes qué? Luego otro sacrificio para después. Tanto que el Señor dijo, hastiado estoy de sacrificios. Y tuvo que enviar a Jesucristo para que tuviera un solo sacrificio. Lea Hebreos, el Hebreos, todo Hebreos. Por ejemplo, Hebreos 9:27 dice que, y de la manera es que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así, de esa manera Jesucristo murió una sola vez por el pecado del hombre, para quitarle el pecado de encima. El sello, la marca, esa que ni con el cloro ni con jabón con los mejores detergentes se quita. No, vamos a ver la escritura, algunas citas, ¿sí? Todavía tengo buen tiempo. Sí, todavía. Medios de santificación, primera de Pedro 1:2, a ver. Si lo haya, léalo, si no, yo ya casi lo encuentro. Elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu. Cuando llegue el Espíritu Santo a nuestra vida, cuando creemos en Dios, somos sellados con el Espíritu Santo, así dice Efesios. Y del día en que creíste, si fuiste también sellados con el Espíritu Santo, que son las arras, ¿sí? Ahora dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Un medio de santificación, el Espíritu Santo. Ahí se quita primera de Juan 1:7. Vamos a ver. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. ¿Ay, de cuántos? De unos sí, de todo pecado. Santificación a través de la sangre de Cristo. Cuando muere Cristo, derrama su sangre, es para lavar a todo aquel que cree en su nombre. Mira, lo deja blanco, lo deja claro.